Buenas noches a todos. Vamos a continuar trabajando con la parte del servidor. En la última clase estuvimos por ahí configurando nada más la instalación. Si no me equivoco, hicimos el proceso de actualización de los paquetes. Así que ya debería de estar actualizado. Voy a entrar por SSH para hacer más fácil el proceso de conexión. Bien, el último comando que vimos fue el comando para actualización, que era el sudo apt upgrade. El último comando que vimos fue el sudo apt upgrade. Me decía en el salón de clases que lo que íbamos a hacer era instalar un paquete de ERP de código abierto que se llama Tolivar. Entonces, este Tolivar permite administrar justamente un ERP de código abierto, y la idea como tal es que lo aprendamos a instalar y posteriormente aprendamos a utilizar parte de las funcionalidades básicas que tiene el software. Entonces vamos a hacer como unos pequeños ejercicios para ir viendo cómo trabaja y cómo funciona. Pero lo primordial primero es ver cómo hacemos el proceso de instalación. Como es un software de código abierto creado en PHP, entonces lógicamente para poder funcionar necesita LAMP, o sea, necesita, bueno, en el caso de Linux, Apache, MySQL y PHP. Entonces vamos instalando los paquetes en el orden en que les acabo de mencionar hoy. El primero que vamos a instalar es, en este caso, Apache. Entonces le vamos a poner sudo apt install apache 2. Ya eso es nada más recordar un poquito lo que ustedes hicieron el año pasado. Es básicamente instalar LAMP de nuevo, pero pues ahora le vamos a hacer algunas adaptaciones para que funcione bien en el caso de Tolivar. Entonces ahí ya cuando lo hayan colocado, le dan enter, le va a pedir la contraseña. Y la ventaja que tiene es que nos dice qué paquetes son los que va a instalar. Le damos yes. Y ahí empieza el proceso de instalación. Como este Apache es relativamente pequeño, instala sumamente rápido. ¿Cómo hago para verificar que Apache está corriendo? Sudo systemctl antes de Apache 2 status Apache 2, y ahí vemos que está corriendo. Ahí aparece de manera activa. Le ponemos 2.q, ya se sale automáticamente de la parte de la aplicación. O sea, con eso ya sabemos de que está corriendo, en este caso, Apache. Ahora bien, ya que hemos visto que está corriendo Apache, ¿en qué puerto debería estar configurado? ¿En el puerto? ¿En qué puerto está instalado? ¿En qué puerto está corriendo? ¿En el puerto 80. De manera predeterminada corre en el puerto 80. Que eso lógicamente también se lo podemos cambiar. Y ya que tenemos instalado Apache, podemos revisar si Apache está funcionando. Nos vamos a la parte del navegador. Nos vamos a la parte del navegador. Y en el navegador lo que vamos a hacer es colocarle 192.168.56.15, que sería mi IP. Y si les aparece Apache 2 de forward page, es porque sí está funcionando.
si les aparece Apache 2 Default Patch, es porque sí está funcionando. Ya tenemos instalado Apache. Entonces el siguiente después de Apache sería instalar MySQL. El siguiente sería instalar en este caso MySQL. Entonces vamos a regresar de nuevo a la parte de la consola. Regresamos a la parte de la consola y vamos a instalar MySQL. Para instalar MySQL Server, entonces le ponemos sudo apt install y ahora vamos a instalar MySQL Server. Entonces le ponemos MySQL-server. Sudo systemctl status Apache. Bien, con este instalamos MySQL Server. Ahí como siempre nos dice las librerías que va a instalar. Le ponemos que yes y empieza a hacer el proceso de instalación. ¿Cuánto yo? También lineal.
opinan sus compañeros? Voy a poner el otro comando que vamos a utilizar para instalar PHP. Entonces le ponen sudo apt install y le vamos a poner php-cli, que sería para la terminal, lib apache 2 mod php php-mysql php-cur. Vamos a instalar de un solo todas las librerías que necesita Dolivar. Así sería. Ese es un zip, lleva un espacio atrás, PHP, smart. Ajá, php-bsmatch, espacio, un zip. ¿Está consultado?
Nadie le instaló. Usted se instaló. Usted también. Sí, aquí también. Hagan algo, vayan instalándolo por partes. Pongan primero sudo apt install php y php. Ahí solo hay que darle un update. Con un update Ah, le falta un update. yo cuando vine le hice un update y un update antes de empezar a mandar. Pruebe, pongan un update. Sudo apt update. Ya lo he encontrado. Sí, me pasa. Pongan un update. Sudo apt update. Después de PHP BSA, el UNICEF es aparte. ¿Qué pasa? Bien, ya está. ¿Quién le falta? ¿Quién le falta? Pero hace un update y un update. No solo un update. Ahí está la parte para el. Vamos a ver. ¿Quién más le falta? ¿Y ya está? ¿Instalando está? Bien, en el caso de después de haberlo instalado, hasta ahorita hemos instalado las librerías necesarias para poder trabajar con Dolivar.
O sea, necesitábamos Apache, ya lo tenemos, MySQL ya lo tenemos y PHP ya lo tenemos. ¿Cómo hacemos para probar que PHP funciona? ¿Cómo? No. Era info PHP, creo que se llamaba el archivo. Hay que crear un info.php. ¿En qué carpeta? ¿En? En var. Entonces aquí vamos a crearnos un archivo. Como necesita en ese caso necesita permisos de administrador. Le vamos a poner sudo nano y acá le vamos a colocar info.php. sudo nano info.php. Todavía no he terminado de hacer. Lleva 76. No, pero mandate. Retirarte ya de la carrera. ¿Qué es una máquina? Bien, ¿qué le ponemos aquí? Ya no se acuerda. Hola mundo. Primero debemos de colocar código PHP y después usamos la función PHP info. Y listo, aquí es código PHP. Guarda con control y enter.
navegador, la IP. La IP que ya tiene y le agregan diagonal info.php. Debería. Yo no lo he guardado. Y ahí está, PHP 8, PHP la versión 8.5, instalada, lista para que podamos utilizarlo. Bien, ya tenemos en ese caso PHP, ya tenemos MySQL y ya tenemos el probado que funciona correctamente. Bien, ahora vamos a empezar a trabajar ya con la instalación de Dorival. Todo eso que acabamos de ver nada más es para instalar los prerequisitos, los elementos básicos para que pueda funcionar. Pero ahora vamos a hacer el proceso de instalación del software. Para eso lo primero que debemos de hacer es crear la base de datos donde se va a almacenar. A la base de datos nosotros le podemos agregar, le podemos colocar lo que nosotros queramos, el nombre que nosotros queramos. Pero recordar que ese nombre es el que vamos a agregar posteriormente cuando vayamos a trabajar con la parte de la aplicación. Para entrar a MySQL, solamente tienen que colocarle sudo MySQL, porque en el caso del proceso de autenticación está basado en el sistema, pues debo de agregar sudo MySQL. Y ahí le dan enter. Para que termine. Ahí está. Que se apure que te vayan a ya que estamos en MySQL, aquí básicamente lo que vamos a hacer es crearnos la base de datos.
¿cuál es el comando que sirve para mostrar las bases de datos? Show database. Por el momento, como la base de datos está, bueno, de hecho está vacío, entonces tenemos information same, MySQL, performance same y sys. Entonces nos vamos a crear la base de datos. ¿Cuál es el comando para crear una base de datos? Create database y el nombre de la base de datos. Yo le voy a poner como nombre Dolivar, ¿ok? Pero podemos colocarle el nombre de la empresa, y así cuando vayamos a trabajar dentro de una empresa le pueden colocar el nombre de la empresa o cualquier otro nombre que quieran agregarle. Pero por el momento, para poderle identificar, lo vamos a poner de esa manera. Para ser manifiesto solo nombre de la empresa. ¿Perdón? O para ser manifiesto solo nombre de la empresa. Sí, sí. De ahí le damos Enter. Y ya tenemos la base de datos creada. Ahora, para podernos conectar, para poder posiblemente hacer el proceso de creación del software, permita crear todas las diferentes tablas con las cuales vamos a trabajar, necesitamos que tenga un usuario específico. Si lo dejamos así e intentamos conectarnos con root, no sería lo adecuado. Lo adecuado es que se conecte con una base de con un usuario con credenciales específicas. Entonces vamos a crearnos un usuario. El usuario le vamos a poner, en este caso, Dolivar. O pongámosle Unicae. No hay hacer. Católica le vamos a poner. Católica arroba. Y ahí le ponemos que se va a conectar del localhost. Y le ponemos identify by y nuestra contraseña maestra. Así me dijeron. De ahí le damos Enter. Que ya hemos creado, en ese caso, el usuario. Ahora, no solamente es necesario crear el usuario, hay que hemos creado el usuario, pero no le hemos agregado los permisos necesarios para que funcione. ¿Cuál es el comando para crear los permisos? El comando gram. Le vamos a poner gram. Aquí le podemos poner gram select, update, insert, con todos los permisos que necesitemos, pero en ese caso le vamos a poner que tenga todos los permisos sobre la base de datos que se llama Dolivar, sobre la base de datos que se llama Dolivar para el usuario que se llama católica arroba localhost. Aquí sería Dolivar punto asterisco. Para el usuario católica arroba localhost. Y ahí le damos Enter. Entonces hemos creado la base de datos, hemos creado el usuario, le hemos dado permisos al usuario. Ahora lo que tenemos que hacer es que esos permisos se activen. Entonces vamos a poner el comando flush privilege. El comando flush privilege para que esos permisos se habiliten. Ese es básicamente el comando que sirve para que los permisos queden activados, queden habilitados. Entonces le ponemos flush privilege y ahí ya se habilitaron los permisos.
Bien, hasta ya tenemos creado el usuario, los permisos y la base de datos. Nos salimos de MySQL con el comando exit y ahora nos vamos a descargar Dolivar. Para descargarlo lo vamos a hacer dentro de nuestro directorio principal. Para regresar en Linux, regresar a nuestro directorio de trabajo, se pueden colocar CD y esa que sería como la tilde de la ñ. No sé cómo se llama ese símbolo. De la ñ. Le colocan el CD y la tilde de la ñ y ahí regresamos de nuevo hacia la carpeta de trabajo. Estando en la carpeta de trabajo nos vamos a crear una carpeta que se va a llamar Dolivar. Vamos a entrar a esa carpeta que le hemos puesto Dolivar y nos vamos a descargar de https github.com Dolivar otra vez Dolivar archive ref health -20.0.zip -o Dolivar. La O es mayúscula, dolivar.zip. ¿Cuánto pesa? Menos O. Menos O mayúscula. Va lento. ¿Va? Ahorita voy. Vamos a esperar que le descargue. Son 77.64 megas. Pero lo que estaban diciendo era eso, que Argentina perdió el final de Estados Unidos porque Inglaterra hizo la primera ciudad. Póngale y el mío Inglaterra hizo
¿Ya descargó? No, Todavía no. 82. Y lo que dijo Messi va a Se supone que hubo, o sea, los llegaron y hubo problemas de vestuario con las personas que pasaron la frontera. En las transmisiones de televisión, la bandera de Argentina no tenía el sol, sino que se supone que tenía un símbolo más sol en medio de la bandera. Pero son 77. Pero bien raro que yo no tengo un cable más de un tacto y no creo que diga. Porque lo primero que salió a decir Bien. era que los artículos Ya que lo descargaron, ahora vean, ese archivo, si le damos LL, vamos a mostrar la lista de archivos. El archivo se llama dolivar.zip. Entonces vamos a descomprimir ese archivo. Para descomprimirlo le ponemos un zip dolivar.zip. Está hackeando. Ellos tienen que descomprimir todo el contenido de la carpeta. Si se dan cuenta, ahí les aparece ya una carpeta que se llama Dolivar-20.0, que es la versión que vamos a instalar. O sea, ahora que ya descomprimimos el Dolivar.zip, el siguiente paso es, vean, no lo vamos a dejar ahí lo colocamos solamente para descomprimirlo, pero la idea sería colocarlo en la carpeta que corresponda, donde vamos a hacer el proceso de instalación. Así que lo que vamos a hacer es que nos vamos a mover, le vamos a poner un sudo mb dolivar-20 y el valor que tenga lo vamos a mover a la carpeta var www html y ahí le vamos a poner solo la carpeta dolivar. Lo vamos a mover hacia la carpeta var www html y a la carpeta solamente le vamos a poner dolivar. porque no sé quién fue el que le pasó gritando a Paredes. Y ahí Rodri se le llegó a enfrentar a Paredes y Paredes. Bien, ahora que ya lo tenemos, le damos enter, ahí lo movemos hacia la carpeta y ya tenemos ahora en var www, si nos vamos a la carpeta cd var www html, van a notar que ahí ya tenemos al archivo dolivar, que es el que con el cual vamos a trabajar. Ahí vamos a crearnos ahora el archivo que se llama dolivar. Ahora bien, ese archivo que se llama dolivar necesita algunas configuraciones adicionales para que pueda funcionar. Si quieren, podemos revisarlo. Si entramos a dolivar, van a notar que ahí dentro de dolivar hay un montón de carpetas ya preinstaladas, o hay un montón de archivos que son básicamente los archivos de instalación que tiene en ese caso dolivar. La que nos sirve a nosotros es la que dice htdocs. Esa htdocs es la carpeta donde están los archivos de instalación de dolivar, pero no la vamos a ver todavía, sino que ahorita lo que vamos a hacer es crear algunos archivos de configuración que necesitamos para la parte de instalación. Entonces vamos a ponerle un mkdir -p pleca var www html dolivar
y vamos a crearnos una carpeta que se va a llamar Documents. Dentro de var www.html creamos Dolibars y ahí va a estar la carpeta que se va a llamar Documents. Y ahí le damos Enter. Ahí ya creó automáticamente la carpeta. Luego vamos a hacer que el Dolibar tenga los permisos necesarios para que Apache pueda operar sobre esa carpeta. El problema es que ahorita el dueño de esa carpeta, si se dan cuenta, es el usuario Católica. Pero si lo dejamos de esa manera, cuando Dolibar intente, en el proceso de instalación, intente crear archivos o intente crear configuraciones, no lo va a poder hacer porque Católica es el usuario propietario. Entonces lo que vamos a hacer es cambiarlo. Le vamos a poner un sudo cho -r y el usuario de Apache es www-data y eso le decimos que se le va a aplicar a var www.html la carpeta Dolibar. Esos son, digamos, los permisos que necesita para poder hacer el proceso de instalación. Ahí le damos Enter. Ya tenemos aplicados esos permisos. También le debemos de cambiar, ese es el usuario propietario, le debemos de cambiar los permisos con sudo chmod -r. Le vamos a poner 755. Para la carpeta var www.html Dolibar. Esos son también permisos, en este caso, si se recuerdan, el 7 en el primero significa que va a tener todos los permisos para el usuario propietario, lectura, escritura y ejecución, y para los otros solamente va a tener lectura y escritura. Si ahí le damos Enter, ya tenemos creado en ese caso los permisos. Ahora debemos de crear un archivo. El comando para crear un archivo vacío es el touch. Entonces le vamos a poner touch y ese archivo lo vamos a crear dentro de var www.html, dentro de la carpeta Dolibar, dentro de la carpeta hdocs, y ahí hay una carpeta que se llama conf, y ahí vamos a crearnos un archivo que se llama conf.php. Ese archivo conf.php Dolibar lo necesita para poder guardar las configuraciones que nosotros le vayamos a aplicar. Y le damos Enter. Y luego también ese archivo que acabamos de crear le vamos a colocar los permisos adecuados. Entonces le ponemos siempre sudo cho en este caso sería www-data www-data para el archivo que está dentro de var www.html Dolibar, dentro de hdocs conf, y el archivo se llama conf.php.
se le pone, perdón? No, porque es un archivo. El guión R se pone cuando es una carpeta. En el caso del anterior es como es una carpeta, entonces los permisos se aplican de manera recursiva. Este como es un archivo, solamente le aplicamos al archivo. Y ahora le aplicamos los permisos, sudo cho, y los permisos van a ser 666. Andolivar, htdocs, conf y el archivo conf.php. Ese no es chmod. No, sí, perdón, chmod. Sería, pongámosle 766, así veo. ¿Cómo? Y ahí le damos enter. Ya tenemos en este caso los permisos. Con esto ya estaría listo para poder instalar. Pero si consideramos el proceso de instalación, actualmente tendríamos que irnos a la carpeta a la URL, poner la IP, diagonal de Olivar y empezaría a hacer el proceso de instalación. Pero nosotros necesitamos que esto se instale bajo un dominio de manera automática, entonces debemos de configurar un dominio con el cual vayamos a trabajar con la parte de Olivar. Entonces, para configurar ese dominio vamos a hacer lo siguiente: vamos a crearnos un archivo de configuración como lo hicimos en las clases pasadas, dentro de etc, dentro de Apache 2 hay una carpeta que se llama sites. ¿Se acuerdan que hicimos esto el ciclo pasado? Sites available, y aquí le vamos a poner dolivar.com. Salió mal en ese examen. Bien. Ya en ese archivo, cuando le hayan colocado dolivar.com, le dan enter. Ahí vamos a trabajar con la parte de la configuración del archivo. Básicamente lo que nos debería de permitir es configurar un VirtualHost que cada vez que llegue a nuestra aplicación una petición de un dominio específico que vamos a crear en ese momento, se cargue automáticamente la carpeta de Dolivar, que sería la carpeta de trabajo. Eso con el objeto de no estarle colocando a la carpeta o a la aplicación, no estarle colocando la carpeta de Dolivar, sino que llegue directamente hacia la parte de la aplicación. Entonces, ahora que ya tenemos el conf, vamos a empezar a digitar la configuración. Vamos a crearnos un VirtualHost y en ese VirtualHost le vamos a poner un server admin, que sería admin@dolivar.unicaes.edu.sb. El document root sería la carpeta var /www /html salud /dolivar /htdocs. Esa es la carpeta donde están los archivos de instalación y configuración. Realmente la carpeta de trabajo es la carpeta htdocs, no es la carpeta Dolivar como tal. Entonces, por eso le vamos a poner htdocs. Y luego le ponemos un server
un server name y el dominio que vamos a crear sería dolivar.unicaes.edu.sb. Server name le ponemos dolivar.unicaes.edu.sb. Y le vamos a aplicar los permisos al directorio. Entonces vamos a poner aquí un directory. Pleca var, pleca dipw, pleca html, pleca dolivar, diagonal htdocs, que sería la carpeta que le vamos a aplicar los permisos. A este le vamos a poner un options más follow symlinks menos indexes. Este sirve para quitarle el que se puedan visualizar las carpetas. Cuando estamos trabajando con Apache, bloqueamos ese proceso. Y aquí vamos a poner un allow override all. Esta nos sirve para habilitar el modo sobreescritura para que funcione el .htaccess. Y le vamos a poner un require all granted. Y ahí cerramos el directorio. Luego vamos a configurar un archivo de error con el error low. Y ahí sería la configuración de los errores. Y un custom low que estaría siempre dentro de Apache low dir dolivar-access.low. ¿Qué Víctor Costo? Hacer ese es el puerto. Está diciendo de que toda la entrada que venga a través del puerto 80 va a crear un virtual host, digamos, que es como un host virtual para Apache, para dolivar.unicaes.edu.sb. Cada vez que llegue una petición de dolivar.unicaes.edu.sb va a tomar todas esas configuraciones. Yo podría crear otro virtual host abajo, allá abajo poner otro virtual y digamos colocar ahora un odo.unicaes.edu.sb, que sería otra carpeta. Entonces le digo, váyase ahora, cuando sea odo.unicaes.edu.sb, váyase a otra carpeta.
Y así puedo configurar varios dominios en la misma aplicación. Para eso sirve VirtualHost. Bien, ¿ya lo revisaron? Vean que no tenga ningún error para que no les vaya a dar problemas cuando reiniciemos Apache. ¿Ya bien todos? ¿Ya? Bien, guardémoslo con Control O y Enter y Control X. Bien, para ver que todo funcione, o que ahora el proceso que acabamos de hacer funcione de manera adecuada, vamos a habilitar en ese caso Dolivar, el dominio Dolivar. Entonces le vamos a poner sudo a2 inside para habilitar en ese caso Dolivar. Entonces le ponemos dolivar.conf. Ese es para habilitar la configuración que acabamos de generar. ¿Ven? Con ese sudo a2 inside le decimos que habilite esa configuración. Y como tiene una configuración por defecto, entonces vamos a decirle que esa configuración por defecto la deshabilite. Entonces le vamos a poner sudo a2 y ese es this site y sería 000-default.conf. En ese caso deshabilitaría esa opción. Y le damos Enter. Ahora habilitamos el modo rewrite. Entonces le ponemos sudo a2 en mod rewrite. ¿Se recuerdan que ese era para que funcionara el htaccess? Si no funciona el htaccess. Y le damos Enter. Y en todas nos pide que hagamos algo. ¿Qué tenemos que hacer? Iniciar Apache. Si todo funciona bien y todas las configuraciones que hicimos son correctas, cuando reiniciemos Apache no debería de pasar absolutamente nada. Entonces solamente le ponemos sudo systemctl de start Apache 2. Como pide la contraseña, no le puse el sudo y me tiró una línea roja y me asusté, pero era la contraseña. Autenticación completada. Ya encendió. No me diga error. Hoy no le di error. Compañero, ¿qué le está pasando, compañero? También. Bien, ahí ya está habilitado. Ya no dio error. Ahora ya estaríamos listos para poderlo probar. Para poderlo probar tenemos que agregar en el archivo de configuración de nuestra máquina virtual el nuevo dominio. ¿Se acuerdan que abríamos el bloc de notas en modo administrador? Ahora en el bloc de notas en modo administrador. Y se me dio error aquí. Compañero, No puede darle error. ¿A dónde era el Bloc de notas también. bloc de notas en modo administrador? En Windows,
sysen 32. En el caso suyo, ya le voy a decir cómo. No. Váyanse a la carpeta Windows, sysen 32. En sysen 32, drivers. Y dentro de drivers, etc. En el caso de la Mac, habrá otra pestañita. Y aquí le vamos a poner sudo nano diagonal etc diagonal host. Así. ¿Ya entraron al archivo? Drivers y luego etc. Ahí sudo nano diagonal etc diagonal host. Bien, ahí lo que van a hacer es que a ese dolivar van a poner primero la IP, la mía es la 15, entonces le vamos a poner 192, 168, 56 y la IP, espacio, dolivar.tic.d.c, solamente van a agregar esta línea al final. Lo demás que está ahí no le hagan caso, solamente van a agregar esta línea. Váyanse al final del archivo. Y le agregamos archivo. ¿Cómo? Tenía que aparecer un archivo. Sí, abren el archivo. No me sale bien. Dale mostrar todos los archivos. Dale mostrar todos los archivos. Abajo. Y va a abrir el archivo host. El archivo host. Ya voy a lo primero. Ahí lo tengo como administrador. Ahora hasta el final de la línea. Pero aquí me aparece totalmente diferente. ¿Cómo? Me aparece diferente. Sí, es diferente porque es Windows. Pone la IP, espacio y vaya hacia el final. Ponga la IP, espacio y el tal cual aquí. Ahí. Póngale la IP, 192. Lo guardan. Lo guardan y se van al navegador y escriben en el navegador